Comenzamos con este alerta en minuto 1. Esta noche es inminente la puesta en libertad del ex vicepresidente Amadou Boudou después de la decisión de la Cámara Federal que en el día de ayer retara severamente al juez federal Ariel Lijo, a quien le dijo que había sido arbitraria y sin ningún tipo de justificación haberlo mandado a Boudou en la cárcel. Parte de las acciones políticas que la justicia argentina cumple. Órdenes emanadas del gobierno, que en este caso el juez federal Ariel Lijo, asustado, recordemos en ese momento, por las amenazas del gobierno de iniciarle un juicio político en el Consejo de la Magistratura, mandó a la cárcel en forma arbitraria al ex vicepresidente Amadou Boudou. Lo dijo la Cámara Federal, que ayer cuestionó severamente al juez federal Ariel Lijo. Y además, esta noche también se acaba de producir esta información que viene de Estados Unidos. El senador demócrata Patrick Leahy acaba de pedirle con carácter de urgente al Departamento de Estado norteamericano de su país que le conceda en forma urgente la visa al ex canciller Héctor Timerman por motivos humanitarios y de salud. Dice el senador demócrata Patrick Leahy: si el haber negociado un acuerdo internacional constituye un crimen, es una pregunta que solo puede responder un tribunal basados en los hechos y la ley. Mientras tanto, entiendo que el señor Timerman sufre de una seria enfermedad que requiere del tratamiento en los Estados Unidos. Le pido al Departamento de Estado que actúe rápidamente y le otorgue una visa para este propósito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos un programa intenso con toda la información. Nuestro móvil que ya está en la puerta, donde va a ser en forma inmediata liberado el ex vicepresidente Amadou Boudou. Reiteramos luego que la Cámara Federal ayer retara severamente, cuestionara severamente al juez federal Ariel Lijo, indicando que en forma arbitraria, sin pruebas, sin haber cumplido las etapas procesales y sin ningún tipo de urgencia, pusiera preso al ex vicepresidente. Una maniobra que deja al descubierto la urgencia política del gobierno y del juez federal Ariel Lijo en un momento determinado hace 2 meses atrás. Que además montaran todo ese show la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de un ex vicepresidente Boudou descalzo en un primer momento, después lo vistieron, pero descalzo, en jogging, como fueron las fotos que sacaron violando la intimidad de Boudou. Recordemos que también por esto hay ya una causa judicial abierta y donde se ha marcado a efectivos de las fuerzas de seguridad como los responsables de haber dado a conocer algo que estaba impedido. Allí estamos con el móvil de minuto 1, reiteramos, es inminente la libertad del ex vicepresidente Amadou Boudou. Queda en libertad, Ni siquiera una tobillera le van a colocar, bajo caución juratoria, esto es que cada tanto tenga que presentarse ante el juzgado, porque obviamente sigue, o ahora el juez federal Ariel Lijo deberá investigar, porque recordemos que Lijo nunca lo había llamado a declaración indagatoria al ex vicepresidente y que por esta urgencia política lo mandó preso bajo seguramente
la presión del poder político que, como en muchos casos sabemos, está actuando severamente y condicionando la labor de muchos jueces en la República Argentina. Esta noche, además, nos vamos a ocupar, por eso a partir de este momento nos puede acompañar con el hashtag megadecreto, de algo realmente grave, gravísimo para la vida institucional de la República Argentina. Estando el Parlamento Nacional en funciones, el presidente y el gobierno de Cambiemos, a través de este megadecreto de necesidad y urgencia que tiene, fíjese la dimensión, porque por ahí a usted se le hace tedioso técnicamente, pero le pido por favor, hoy va a estar el doctor Eduardo Barcesat, que se estudió de pe a pa el decreto, el ex diputado Carlos Raimundi, que también se tomó ese trabajo y que nos va a explicar, Claudio Lozano del tema económico. Es muy importante que usted preste atención, porque, mire, tiene este megadecreto de necesidad de urgencia, 22 capítulos, 192 artículos, deroga un decreto de necesidad de urgencia, deroga algo que no puede hacer, 19 leyes, algo que tiene que hacer el Congreso Nacional. Esto es pasar por arriba al Congreso de la Nación. Me sorprende que los guardianes de la República no se hayan todavía rasgado las vestiduras por esta barbaridad que está cometiendo el gobierno nacional. Reitero, está avasallando al Congreso de la Nación. Yo me pregunto, ¿dónde está parte de la oposición de la Argentina? ¿Dónde está la diputada Elisa Carrió? Que recuerdo, durante varios veranos, durante varios enero, anunciaba que se quedaba los eneros en la ciudad de Buenos Aires para cuidar la República. ¿Qué dirá la doctora Carrió de este mega decreto que borra de un plumazo 19 leyes y cambia 140 leyes? Es prácticamente ignorar, prácticamente clausurar el Congreso de la Nación. Ahora, vuelvo a esto. Y una pregunta muy seria. ¿Qué tipo de oposición política tenemos en la Argentina? ¿O están todos veraneando? Que no se enteraron, que no han dicho absolutamente nada. ¿Dónde están los que tanto se rasgaban las vestiduras de la institucionalidad en la Argentina, que de un día para el otro te plantan un megadecreto que tiene 192 artículos, que deroga 19 leyes, que cambia de un plumazo 140 leyes y nadie dice nada? Es para sorprenderse realmente. Es para sorprenderse. Lo vamos a estar analizando, es muy grave, ¿eh? Y como nadie lo dice, como nadie lo cuenta, porque estas son las cosas que no conviene que se sepan, ni que se cuenten, te van a seguir hablando del pasado, te van a seguir hablando de la pesada herencia, pero de estas cosas que te cuestionan, que te pueden cambiar tu vida, porque hasta te pueden embargar el sueldo, algo que estaba prohibido por ley. Hasta el sueldo te pueden embargar ahora, después de lo que surge en este megadecreto. Por eso lo vamos a estar analizando en profundidad esta noche, como todos los temas que tratamos seriamente, ajustados a la realidad en este programa. Muy bien, comenzamos. Macri se burla del Parlamento, lo dijo el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. No invierten en buscar y gastan 200.000 pesos en una palmera. Durísima la crítica de los familiares de los tripulantes del submarino San Juan. Hoy hicieron una movilización y una marcha en la ciudad de Mar del Plata. Y además, la guerra del clan Echevere, la madre del ministro de Agroindustria, y una durísima carta que excluye a su hija Dolores, que los viene denunciando frente a la inminente
citación que tiene en la justicia el próximo 27 de febrero el ministro de Agroindustria, muy cuestionado por estafa, por desvío de fondos y además denunciado por el bono de 500.000 pesos que recibió de la Sociedad Rural Argentina. Muy bien, les reitero, el móvil de Minuto 1 está allí, en el lugar donde tiene que estar, es inminente la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou. Te vas a enterar aquí por C5N por Minuto 1. Esto es, Nico, esto es Villa Lugano, una dependencia, según la información que me está haciendo llegar la producción, ya salió de la cárcel de Ezeiza, se dirige aquí a esta superintendencia que está en Villa Lugano, donde va a tener que cumplir con, bueno, los trámites burocráticos para salir en libertad allí, de esta dependencia de la Policía Federal en Villa Lugano. Está siendo trasladado en estos momentos desde la cárcel de Ezeiza hacia Villa Lugano, después que la Cámara Federal ordenara su inmediata libertad por las arbitrariedades, por la falta de proceso y por la inconsistencia de lo decidido por el juez federal Ariel Lijo. Una decisión que desnuda una urgencia política del gobierno de Cambiemos, que apuró al juez Lijo para que meta a Boudou para el show de las detenciones a que nos tiene acostumbrado este gobierno. Bien, vamos a repasar entonces en 4 puntos muy sintéticos en lo que pueda a usted afectarle este mega decreto firmado por el presidente Mauricio Macri desde el sur. Embargar las cuentas sueldo. Estos son los puntos más conflictivos. Imagina que en 192 artículos, ahora vamos a desgranar. Los aportes del Fondo de Garantía del ANSES pueden ser derivados al sistema financiero, es decir, pueden participar de la timba financiera, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Modificación de las licencias de importación. Se abre, como en 300 casos, se abre aún más la importación. Flexibilización de los controles a las empresas que transgreden la legislación laboral. Es decir, empresas que tenían que pagar multas, se les va a condonar multas, se les va a perdonar multas a través de este mega decreto. Pero fíjese aparte lo que nos enteramos hoy, a través de un tuit de Mariano, no sé si es Mariano o del padre, de Mariano Recalde. 1991-2018, el DNU del gobierno tiene un párrafo idéntico al decreto de Cavallo de desregulación económica. Volvemos al pasado. Y ahí muestran el decreto 2284/91 del 30 de diciembre de 1991, que decía Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo en ese momento, que habiendo iniciado en la nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional. DNU 27 de 11 de número 27, DNU 27 del año 18, 11 de enero del 2018. Habiendo iniciado la nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos
constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional. Fíjese que le sacaron lo de la economía popular de mercado porque no va con la ideología de el actual gobierno. Pero es lo mismo, lo mismo. Pase de la historia política y económica de la Argentina, 27 años después, es rarísimo, ¿no? Bueno, es casi una vergüenza. O que se están mirando en el espejo de los 90 o se están mirando en el espejo de lo que, o los inspiró tal vez Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Sí, después cuando se dice que es volver a los 90 se enojan, pero bueno, por lo menos que no cometan estas torpezas. Pero sabemos que Cavallo es un admirador y les da permanentemente consejos al actual gobierno. No solo consejos, ahora les da letra también. También. Bueno, hoy hubo muchos tweets que repararon en esto. Sergio Berenstein, una persona muy cercana ideológicamente también al actual gobierno, puso también una perlita y un plagio totalmente innecesario y arroba Sergio Berenstein, digo, ¿no? Una persona allegada al actual gobierno. Una perlita y un plagio totalmente innecesario, Mauricio Macri, Marquistos Peña, y pone también Sergio Berenstein, la edición del 1 de noviembre de 1991 del Poder Ejecutivo con la de este año. Sobre este tema y el megadecreto habló Agustín Rossi y esto dijo. Bueno, el DNU este es terrible, ¿no? Porque es un DNU que modifica... deroga una cantidad de leyes y modifica 140 leyes. Sí, ¿no? sí. Tiene 22 capítulos, una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino, ¿no? Con algunos aspectos que son claramente perjudiciales, ¿no? O que modifican las situaciones. Por ejemplo, amplía la posibilidad de embargar el sueldo, de embargar las cuentas sueldos. Sí. Por ejemplo, modifica el destino de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pues el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando fue creado, tenía direccionada que las inversiones tenían que ser inversiones productivas, de manera tal de que esas inversiones generen puestos de trabajo y que los puestos de trabajo, al mismo tiempo, con el aporte de los trabajadores y de los empresarios, fortalezcan el sistema previsional argentino. Ahora orientan esas inversiones productivas hacia ese proceso de inversiones, lo orientan hacia el circuito financiero. La ley de tratamiento legislativo de los DNU indica que hasta tanto las dos cámaras no lo rechacen al DNU, el DNU está vigente. Así que una vez que tenga tratamiento, nosotros empiezan las sesiones ordinarias, vamos a pedir que se trate en el Pleno para tratar de derogarlo. Bueno, enseguida vamos a estar debatiendo esto y lo vamos a estar analizando con Eduardo Barcesat, con Carlos Raimundi y también con Claudio Lozano, lo que implica también para tu vida cotidiana este mega decreto que borra de un plumazo 19 leyes y que cambia 140 leyes para el funcionamiento del Estado y de la vida de la Argentina. Sobre el DNU, siempre hay que volver, ¿no?, a lo que Cambiemos, los dirigentes del PRO, criticaban del kirchnerismo y que ahora ellos practican. Tu tuit te condena. Fíjese lo que decía Mauricio Macri. Con fecha 1 de marzo del 2010, no me gustó nada el discurso de Cristina Kirchner, agresivo e irreal, basado en cifras falsas del INDEC. Encima insiste con la prepotencia de otro DNU. En los tiempos en que Mauricio Macri desde la oposición criticaba a los DNU, que ahora se está constituyendo en uno de los gobiernos de la democracia que más DNU está utilizando desde que comenzó el 10 de diciembre del 2015. Bueno, usted sabe que desde la semana pasada le estamos mostrando, porque el gobierno habla de plan de austeridad, que hay que achicar el Estado, que echan empleados públicos, están echando empleados públicos porque dicen que tienen que achicar, pero le estamos mostrando a usted prácticamente todos los días cómo se están creando nuevas secretarías de Estado. Y además, también otra contradicción del gobierno.
Cuando la oposición criticaban duramente, hicieron en su momento, ¿se acuerda? El caso más simbólico fue el de la hija de Agustín Rossi, Delfina Rossi, que llegaba al directorio del Banco Nación. Bueno, ya le mostramos la cantidad de familiares que este gobierno ha incorporado. El otro día los familiares del ministro Triaca, que están incorporados. En las últimas horas, el hijo, uno de los hijos del diputado nacional, Eduardo Amadeo, también se suma al Estado. Aerolíneas Argentinas nombró a Máximo Amadeo como nuevo director comercial. El flamante directivo asumirá en febrero en reemplazo de Diego García, quien ha decidido afrontar nuevos desafíos profesionales, se informó en un comunicado de prensa. Máximo Amadeo, que es hijo del diputado nacional Eduardo Amadeo, un nuevo familiar que se suma al Estado argentino, al gobierno de Cambiemos. Y también tenemos nuevas secretarías esta semana. Hay una nueva secretaría que está en pleno desarrollo, Se le está pensando el título, pero es para ubicar a este hombre, un mendocino, Baquié, que se desempeñaba, es radical, se desempeñaba en el directorio del Banco Nación, fue dejado de lado cuando asumió Javier González Fraga y, bueno, como es radical, para no tener problemas con la alianza, este mendocino Enrique Baquié todavía no fue designado oficialmente, pero va a depender, al igual que el Lilito Fernando Sánchez, que le crearon una secretaría especial la semana pasada, del jefe de gabinete Marcos Peña, en la secretaría a punto de crearse aún sin nombre, dedicado a las economías regionales. Entre la semana pasada y esta, dos nuevas secretarías de Estado. Una para el Lilito Fernando Sánchez, que va a ser un poco veedor de Elisa Carrió en La Rosada. Y otro para no dejar sin cargo a este radical y para que, bueno, los radicales no se quejen de que le sacan cargos en el gobierno de Cambiemos. Esto dentro del plan de austeridad que anuncia el gobierno de Macri, crean dos nuevas secretarías. Bien, habló hoy el titular del INDEC, Jorge Todesca, quien admitió que fue muy alta y es preocupante la inflación en la Argentina. Todos coincidimos en que es un número alto y lo más importante es que el gobierno decide y piensa que es un número alto y tiene una política para trabajar a mediano plazo para batir este número. Yo siempre he pensado que de estos niveles de inflación nuestros, crónicos además, de muchos años de instalados, si miramos el pasado reciente y muchos más, si vemos el pasado más lejano, se desciende a lo largo de mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Sería fácil bajar más la inflación con una receta de ajuste y no crecimiento. Pero no es el enfoque filosófico del gobierno. Bien, esto es lo que decía Jorge Todesca, titular del INDEC, sobre, admiten desde el propio gobierno, como lo admitió ya el ministro de Economía Nicolás Tujovne, la preocupación por el índice de inflación. Diciembre, recordemos, 3,1, casi 25% todo el año pasado, rompiendo la meta y diciendo esto. Todos coincidimos en que la inflación es alta y lo más importante es que el gobierno piensa que es un número alto y tiene una política para trabajar a mediano plazo para batir este número. Que, sin embargo, Claudio Lozano no logra bajar y se proyecta alta para este año, ¿no? No me estás mirando, pero... en realidad me parece que el gobierno tiene un fracaso mayúsculo en materia inflacionaria. Ese fracaso tiene que ver con el hecho concreto que la inflación simplemente bajó respecto al año 2016.
En realidad, respecto al 2015, que es el último año de gestión del gobierno anterior, la inflación está prácticamente en los mismos niveles. O sea que en realidad el gobierno dice, he bajado la inflación respecto al 41% que logró con la política inflacionaria y de redistribución regresiva de los ingresos que tuvo durante el 2016. Así que el fracaso es completo. En segundo lugar, digamos, está claro que la nueva meta que han fijado del 15% sigue siendo tan irreal como la que tenían antes del 10%. Nadie puede esperar, con los aumentos de tarifas, con el deslizamiento cambiario que hemos tenido en el último mes y demás, que la inflación durante el año 2018 baje del 20%. Consecuentemente, la meta del 15 es para arrancar una discusión paritaria que involucre nueva baja de salario real en el 2020. Francisco Urrutia con el móvil de Minuto 1. Está llegando Amado Vudú. Francisco. Sí, Gustavo, acaba de ingresar esta camioneta del Servicio Penitenciario Federal aquí a General Paz y Madariaga, esta dependencia de la Policía Federal Argentina, esta Superintendencia de Investigaciones Federales. Viene desde el penal de Ezeiza, recordemos lugar donde estuvo detenido durante 70 días y que hoy, tras esta decisión de la Cámara Federal porteña, que ordenó la excarcelación del ex vicepresidente de la Nación, va a recuperar la libertad. Ya está en el interior de este predio su abogado, el doctor Eduardo Durañona. Nos cuentan que se va a ir de este lugar una vez que finalicen todos los trámites correspondientes, la revisación médica y demás papeles. Va a salir a bordo de la camioneta personal de su abogado defensor, el doctor Durañona. Está bastante oscura la imagen, Gustavo, porque están sin luz en este predio de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Sin luz, sí, como muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires en este verano 2018, pero esas balizas que ves de fondo, bueno, en una de esas camionetas del Servicio Penitenciario Federal llegó hace minutos nada más el ex vicepresidente Amado Vudú, que en minutos entonces va a recuperar la libertad, de acuerdo a la decisión de la Cámara Federal porteña, la decisión de los camaristas que confirmaron el procesamiento que el juez Ariel Lijo resolvió en contra de Vudú, pero no convalidaron ni la prisión preventiva ni tampoco la colocación de la tobillera electrónica. Esta excarcelación por las facturas truchas era la última que le quedaba para salir del penal de Ezeiza. Ayer la misma Cámara Federal porteña, recordemos, había resuelto su libertad en la otra causa, en la causa por lavado de dinero. Francisco, ¿hay familiares esperándolo? ¿Hay alguien esperando especialmente allí a Amado Vudú? No, solamente en el interior del predio, Gustavo, está su abogado, el doctor Eduardo Durañona, que hace minutos ingresó a esta dependencia de la Federal a bordo de su camioneta, una camioneta Audi color blanca. Nos dicen que va a salir a bordo de la misma camioneta. No, a simple vista no hemos visto ni familiares ni tampoco militantes aquí en las afueras. Hay una importante cobertura, guardia periodística, esperando por la imagen y por obtener un testimonio, la palabra del ex vicepresidente de la Nación, pero en principio confirmado, el único que lo acompaña en este momento de recuperar su libertad es su abogado personal, el doctor Eduardo Durañona. Bueno, Francisco, obviamente que cuando se produzca entonces la libertad del ex vicepresidente que va a salir de ese sitio, nos volvemos a comunicar, ¿eh? Estás con línea abierta y en cualquier momento para salir al aire. ¿Cómo no, Gustavo? Bueno, muy bien, es inminente entonces la libertad. Una línea y una reflexión, Eduardo Barcesat, sobre esta decisión de la Cámara Federal, que ayer, prácticamente desmontó todo el aparato que había montado el gobierno de la justicia, diciendo que había sido arbitraria, sin ningún tipo de argumentos, la prisión de Vudú. Bueno, yo creo que es la racionalidad deseable y exigible del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Ahora, para lograr eso, hubo que traer un camarista de la Cámara del Crimen Ordinario. Claro. Es decir, porque tuvo que desempatar él, lo hace junto con el voto de Fara, y efectivamente logra esta pieza que hace que uno reconozca aquello que ha aprendido y que ha enseñado en la Facultad de Derecho. Es decir, que no todo está perdido en la justicia argentina. No, hay lugares, hay sectores, pequeños diría, lamentablemente, pero que conservan esa dignidad del saber de los juristas. Pero perdón, yo creo que sí que está todo perdido, porque si dependemos de la moneda, que si caes en el juzgado oportuno, en el lugar indicado para poder estar a derecho, estamos perdidos. Bueno,
Esto es tan cierto como que muchas veces han sido sospechados los sorteos informáticos. Por eso. Pero en materia de la Cámara Federal hay 2 salas. Y es difícil decir cuál es peor, ¿no? Bueno, estamos perdidos, entonces. Pero se ha mejorado con la incorporación de un camarista del fuero criminal ordinario, y por eso podemos hoy festejar en el sentido institucional y humanitario esta excarcelación Ahora, que se le ha lo que otorgado también, a digo, Vudú. lo que deja esto, ayer lo analizábamos, es que justamente este camarista le marca al juez Ariel Lijo un montón de arbitrariedades, de falta de proceso. Digo, ahora, ¿eso no merece ya que sea un inminente pedido de juicio político al juez Ariel Lijo, después que un superior, que una cámara le dice, mire, hizo todo mal? Por supuesto. Puso mal presa a una persona. Ninguna duda, pero ese mismo juicio político le corresponde también a la doctrina Irursum. Ese mismo juicio político le corresponde al voto emitido por Leopoldo Bruglia, que es un hombre que entró por la ventana en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. De modo que son varios los que tendrían que estar sentados en este momento. Bonadío. Bueno, Bonadío sería el caso paradigmático. Pero la Cámara Federal a Bonadío le ratifica todo, llamativamente. Pero, Ha claro, habido casos en que no, ¿eh? Sí, pero Sí, ayer, Pero por no ejemplo... no tan estridentes como Ayer, el caso de ayer le Ayer con ratificó Zanini, Zanini, ratificó- la prisión preventiva de Zanini. Cuando Zanini no estaba ni siquiera No, por eso digo, no tan metido- estridentes, pero digo, yo tengo un caso particular, personal, en determinado momento, Bonadío metió preso a un asesor mío, acusándolo de robo de información y de espionaje. Y luego en la Cámara le desmontó todo, le dijo efectivamente que estaba todo mal hecho, y sin embargo esa persona volvió a ser procesada por Bonadío. Sí, sí. Bueno, eso es lo que ocurre habitualmente. Carlos Raimundi, una primera síntesis de este megaproyecto que, bueno, elimina... a ver, vos que fuiste diputado, ¿está avasallando, está pasando por arriba directamente con la potestad del Congreso el gobierno? Sí, claramente. Creo que es entendible desde la lógica del gobierno. El gobierno tuvo en diciembre una experiencia tremenda de vallado del Congreso, de aislamiento del Congreso respecto del pueblo, porque estaba votando una reforma, o varias reformas muy dañinas para los intereses del pueblo. Y entonces, con estas consecuencias que están apareciendo ahí en el listado, básicamente en términos Sí. laborales, en términos de apertura económica, de cierre de fábricas, de todo lo que va a traer como consecuencia esta desregulación y esta apertura, si lo hiciera ley por ley, todas las semanas o en cada sesión tendría que aprobar una cosa así y tendría que volver a vallar el Congreso, tendría que volver a esperar una reacción, una movilización popular, y no lo soportaría. Entonces creo que han concentrado justamente para evitar la actividad del Congreso y tener estos temas permanentemente. Este decreto puede ser como una prueba ensayo para ver si se encara la reforma laboral por decreto. Bueno, puede Digo, ser. a ver, si nadie reacciona, vamos para ahí. No, yo creo que va a haber muchísima reacción. Ya hoy lo manifestó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, sin duda. Pero lo primero es que yo estoy convencido de que este decreto, de manera similar al del año 91, es decir, es tan amplio, que de alguna manera complementa con otras reformas para sentar las bases de un modelo de país, de un modelo económico, porque toca tantos aspectos estructurales que es un modelo económico y no puede haber sido redactado por un gabinete de tan bajo nivel de pensamiento estratégico como el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un gabinete de personalidades que representan intereses empresarios y que están ahí para hacer sus negocios, no para pensar estratégicamente un país. Este modelo, este decreto lo pensó un grupo de expertos internacionales que son los que monitorean la economía argentina y los que le ponen las condiciones, donde el presidente Macri es simplemente un instrumento, ¿no? Y quiero decir una última cosa sobre esto, Gustavo, porque no me parece menor. Este programa está enfocado en el tema vudú por una cuestión de horario, de momento, y en este otro tema.
no son compartimientos estancos, no son dos cosas distintas. Si vos a través de un decreto económico abrís las compuertas de la economía, entregás la soberanía estatal, dejás que los capitales reemplacen a las industrias nacionales, que se violen las normas laborales, que entre cualquier fábrica extranjera sin ningún permiso, sin ninguna condición, sin nada, vas a tener una consecuencia social tan grande que la única manera que tenés de controlarlo es apretando el aparato represivo del Estado. La combinación entre un aparato represivo como el que ya sabemos que este gobierno está instrumentando, cuando la ministra, el presidente y la vicepresidenta dicen lo que digan las fuerzas represivas es la verdad absoluta, lo acaban de decir hace 15 días después de la muerte de Nahuel. Cuando, digo, eso más el escarnio público, porque lo de Vudú, las imágenes que vimos, no tienen que ver con un proceso penal, tienen que ver con una intencionalidad de escarnio. Con una humillación. Claro. Una humillación. Quiere decir que para que vos puedas tener un Estado, un país liberal en lo económico, tenés que tener un país autoritario en lo político. Económicamente, ¿qué afecta esto? ¿Qué toca? Esto que afecta, toca cuentasueldo, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Es un decreto por definición desregulador en general, propio de la batería de decretos desreguladores de los 90. Básicamente, digamos, lo que ustedes ya pusieron en pantalla resume bastante, pero es un decreto aperturista, es decir, de apertura al ingreso importado de manera significativa. Es un decreto que agrava las condiciones y situación del sistema previsional, porque permite... Sí, esto es muy grave. Lo que hace lo del es Fondo de Sustentabilidad. permitirle jugar en el terreno financiero casi sin limitación. Es decir, que puede participar de la timba financiera. Con lo cual, obviamente, eleva el riesgo de pérdida del patrimonio que en todo caso maneja el Fondo de Garantía. Ya tenemos ahí un problema, una parte importante de ese patrimonio, casi un 60% es deuda pública de un Estado que no tiene capacidad de pagar esa deuda. Consecuentemente, ya hay un problema en ese fondo. Ahora se agrava aún más con el hecho de que los recursos de los que dispone pueden administrarlo con libertad, y el tema constituyendo fideicomisos y toda esta serie de mecanismos financieros cuya suerte... Obviamente y el tema, ¿no? para vos, doctor Barcesá, de que puedan embargarse las cuentas sueldo, algo que no se podía tocar, algo que era inembargable. Y el otro punto importante del tema que se pueda poner puertos privados sin autorización de ningún tenor. Sí, los aeropuertos, eso es tremendo. La verdad, esto... en el marco eso puede favorecer hasta el narcotráfico, ¿no? Claro, un gobierno en que el dice marco que lucha del contra el discurso narcotráfico. en contra del narcotráfico, la verdad es que, digamos, esto si le hubieran concedido en su momento a Estiuso cuando quería poner el puerto en Santa Fe, ya estaría puesto. Y se supo luego el tipo de asociación que esto implicaba. Estamos hablando de aeropuertos en Tandil, en Reconquista, en Villarreino, en Moreno, en Río Cuarto, en Termas del Río Hondo, Río Gallego. Sin embargo, todo en un sueldo decreto. sin pasar por la justicia es el otro tema, ¿no? Bueno, eso es grave, ¿no? Bueno, yo creo que lo más grave de todo esto es la forma institucional en que se pretende introducirlo, porque esto es el quiebre del Estado de Derecho, que está basado, su piedra fundamental es la división de poderes. Las incumbencias del Congreso de la Nación han sido usurpadas por este decreto, es decir, no puede aquel que no tiene facultad de crear la norma derogarla. Esto es principio basal del derecho. La Constitución, con sus defectos, es bastante clara en la materia. Dice, en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá emitir normas legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Después admite, en casos de necesidad y urgencia, estos decretos, cuando no se puede seguir el trámite normal de debate y sanción de las leyes. Y prohíbe 4 materias taxativamente, que son la materia penal, tributaria, régimen de partidos políticos y régimen electoral. Bueno, ¿qué necesidad y urgencia hay en esto? La necesidad y urgencia en el derecho se define cuando hay algo imprevisible o que previsto no puede resolverse. Usted decía ejemplo, que es un golpe institucional. Esto es un golpe institucional, ninguna duda. Y creo que hay que responder con la energía que establece la cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que
si bien arquetípicamente condena el golpe de Estado militar, la pregunta que todos los intérpretes constitucionales debemos hacernos es ¿qué pasa cuando un gobierno con legitimidad de origen quebranta los límites reglados de sus incumbencias para apropiarla de los otros poderes? Recordemos que esta frase y este decreto está asociado a una expresión del presidente Macri de queremos jueces que nos representen, que significa que queremos un poder judicial sumiso. Bueno, frente a esto, yo digo, no hay analogía mayor que la del Führerprinzip, es decir, aquel que el líder carismático está por sobre el sistema legal y sus actos volitivos son superiores a la Constitución. Doctor, todavía hay recursos como para poder frenar este asunto, digamos, hay recursos institucionales, para eso están las bicamerales, para eso están las donde cámaras. donde hay mayoría del oficialismo. Se van a arbitrar, no tengas duda. Claro, por eso. También las vías judiciales. Yo doy por hecho, y si no, seguramente lo haremos nosotros, de que tanto en sede penal como abuso de autoridad y prevaricato, porque acá hay la figura de malversación de caudales públicos, peculado, y también en sede contencioso administrativo, que donde tiene que examinarse si este decreto ha satisfecho los requisitos de autoridad competente y debido procedimiento, que yo doy por hecho que están por la tierra, ¿no? A mí me parece que hay algo muy importante que dijiste vos en la introducción, Gustavo, que esta era una de las acusaciones centrales del planteo de Macri, Carrió y compañía respecto a la gestión institucional del kirchnerismo. Digo, el tema de los golpes al Estado de Derecho, el no respeto de la división de poderes, es un fenómeno que tiene larga data en la Argentina, no es nueva. Me parece que acá los custodios de la República están mostrando que claramente están construyendo, de la mano de la estrategia económica que mencionaba Carlos, una verdadera republiqueta de cuarta, que es esto que tenemos hoy acá, expresado en este decreto, que pasa por encima de todo, sin importarle absolutamente nada. Y creo que le va a plantear un nuevo test a la oposición política de la Argentina, porque formalmente esto se puede frenar de manera inmediata. El Parlamento tiene número suficiente para poder frenar lo que expresa este decreto, a no ser que efectivamente las componendas que terminan dándose ahí adentro terminen dándole viabilidad a lo que no debiera tenerla, como no la debió tener el pacto fiscal, como no lo debió tener la reforma previsional, como no lo debieron tener tantas otras cosas que la tuvieron. Ahora, ¿me explican, por favor, porque la gente está preguntando por el tema de las cuentas sueldo, esto que se rompe toda tradición y que puedan ser embargados por la justicia? ¿Cómo es? En realidad pueden ser embargadas sin pasar por la Ese es el ¿Quién tema. lo puede embargar? A través de la justicia existe la posibilidad, pero tiene que haber existir un proceso judicial. Ahora pueden hacerlo, hay una deuda, se cobra sin pasar por la justicia, y en todo caso el damnificado tendrá que reclamar. Es al revés. Damnificado tiene que reclamar. El tema es así, el banco ahora 5 años de juicio para que te devuelvan la plata vas a tener 5 años de juicio. El banco puede cobrar una cuota que no está paga de un crédito, la puede cobrar con un porcentaje de que se le quita de la cuenta sueldo a la persona. Hay como ciertas particularidades. No es que se va a sacar el sueldo, sino que es lo que vos tenés depositado en tu cuenta sueldo, te lo pueden sacar. No se puede embargar el salario. Tiene un tope. El salario tiene un tope. A partir de ese tope es que puede ser embargado, pero embargado por el propio banco. Por el banco, estamos hablando del banco, no estamos hablando del banco. Estamos hablando del banco, también estamos hablando de las empresas de electricidad, estamos hablando de las que prestan servicio, estamos hablando en general de aquellas deudas que puede tener cualquiera. Creo que la apotegma de este decreto es: achicamos el Estado para agrandar los negocios. Esto es lo que está detrás. Efectivamente, las privatizaciones que tienen en vista, yo conozco casuísticamente el caso de Campo Los Andes de Mendoza, que es una propiedad declarada del dominio público del Estado Nacional por ley de la Nación, y que pretenden privatizarla, y de hecho ya comenzaron con 10.000 hectáreas de un campo de 100.000, para construir un country y un campo de golf allí, ¿no? Bueno, es el mismo caso de la fábrica de Azul.
Claro. Hay una parte que está vinculada a hectáreas que viene demandando la Sociedad Rural de Azul y otra parte vinculada a un emprendimiento inmobiliario del carácter de country, barrios cerrados. La Administración Ahora- Nacional de Aviación Civil, por ejemplo, ahora pasa a ser una empresa del Estado. Eso también es otra de las cuestiones. Y lo que ustedes decían de achicar el Estado para darle potestad a las empresas, estamos hablando de el registro público de empleadores con sanciones, del Repsal. Eso también ahora es un indulto absoluto a todas las empresas que no pagaban y tenían empleados en negro. Carlos, apelo a tu pasado radical. Digo, ¿cómo el radicalismo puede avalar una cosa cuando siempre fueron los defensores de la institucionalidad? Pueden avalar ahora, integrando Cambiemos esto, que es un avasallamiento institucional. Mira, me dejas decir públicamente que mi pasado más que radical tiene que ver con un pasado movimentista, ¿eh? Porque la verdad que el radicalismo también fue la Revolución Libertadora, la Unión Democrática, los bombardeos, los fusilamientos justificados, todo eso. Así que mi paso por el radicalismo tiene que ver con una convocatoria al gran movimiento nacional en el cual estuve toda mi vida. Y por eso cuando se abandonó esa idea general de Alfonsín, dejamos ese lugar. Así que a mí no me extraña, Gustavo, porque hay una tradición irigoyenista, pero también hay una tradición de derecha en el radicalismo muy fuerte, que es la que se está mostrando ahora. Así que los irigoyenistas están donde tienen que estar, con el movimiento nacional, y los que justificaron todo lo otro están también donde tienen que estar, que es con el gobierno de Cambiemos y con la derecha. Lo que sí me parece que esto que daría la impresión de que es una señal de fortaleza, de unidad del gobierno, a mí me parece que de alguna manera demuestra, certifica el grado de descomposición del proceso económico. Porque esta brutalidad de juntar en un mismo decreto el comercio de obras de arte, las leyes de tránsito con la ley de marcas y patentes, es necesario porque el resto de las variables económicas del gobierno son pésimas. Es decir, hay una altísima inflación. Vamos a poner las variables internas, altísima inflación. Se estancó la recuperación económica, que fue nada más que una insinuación previa a las elecciones, cuando se aceleró parte de la obra pública y después se desmontó. El déficit comercial más alto de la historia, es decir, toda la cuestión interna. Y afuera hay iliquidez internacional, las inversiones no vienen, los acuerdos internacionales no se firman. Me está llamando al móvil. Vamos, Francisco Urrutia. Sí, Gustavo, bueno, ya vimos en movimiento la camioneta Audi color blanco de su abogado personal, su abogado defensor, el doctor Eduardo Durañona. Viene sentado en la parte delantera, en el asiento de acompañante, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tras 70 días en prisión, allí en el penal de Seiza. Vamos a acercarnos a uno de los accesos a ver si finalmente va a hacer algún tipo de declaración. Bueno, ¿se considera un preso político? ¿Se considera un preso político? Va a bajar Amado Boudou. Como habíamos anticipado, vamos a hacer declaraciones. ¿Qué tiene para decir después de permanecer 70 días? Primero que nada quiero... No quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o que son perseguidos. Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Me parece que el Poder Judicial le está haciendo abuso y por eso no es por mí que hoy he logrado mi libertad, sino es por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos y esto es una situación grave. ¿Cómo han sido estos Y 70 días? me decían, pero Cuando usted estaba en el poder, no hizo lo mismo. mire, yo lo que le digo, un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó en estos días me hacía referencia a que esto pasó otras veces en la Argentina, que no hay desde 1810 12 años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular y bueno, y lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto. Por eso yo digo que he pasado estos días con mucha tranquilidad, con mucha fe, muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de
Cristina Fernández de Kirchner y eso te da mucha fortaleza. Pero no quiero dejar este momento sin mandarle un enorme abrazo a todas las compañeras y compañeros que se acercaron, que mandaron saludos, que mandaron la palabra. Es muy duro perder la libertad y es muy duro para todos los familiares, todas las personas que se acercan a acompañar en ese momento. Es muy duro, son condiciones muy duras y nosotros estuvimos en un penal de máxima seguridad, sin ningún privilegio. De todas maneras quiero mandar también un mensaje al profesionalismo del sistema penitenciario federal. No nos trataron con simpatía, lógicamente, pero también fue siempre un trato respetuoso que tenía que ver con toda la situación. Así que, mira, acá no importa la responsabilidad y ni siquiera importan mis 70 días, importa lo que está en juego para el país. Eso es lo que realmente importa. Y me parece que en estos días también estuvo presa la ley de movilidad. El cambio de la ley de movilidad justo coincidió con estos momentos. Me parece que también quedó presa la ley de movilidad de los jubilados. Pero si me permiten, hoy quiero volver a mi casa. Quiero volver a mi casa porque quiero ver a mi mujer, que fue realmente muy importante. Gracias. Que fue una compañía muy importante y quiero ver cómo están León y Simón, que han ido engordando todos estos días, así que si me permiten vamos a ir hablando después. Gracias, Amado. Regresa a la política. Yo nunca me fui, no puedes regresar a donde no te fuiste. ¿Se va a reunir con Cristina Fernández? Saludar a la gente que te quiere saludar. Bueno, Gustavo, de esta manera entonces el ex vicepresidente de la Nación, saludando a uno de los militantes que ahora sí en el último momento llegaron aquí a esta sede de General Paz y Madariaga, esta dependencia de la Policía Federal Argentina, donde ya ha recuperado la libertad. Va a volver a subir a la camioneta a su abogado defensor, el doctor Eduardo Durañona. Las primeras palabras de Amado Boudou. Sigue saludando a los militantes que han llegado hasta aquí. Se lo veía emocionado sobre el final cuando hizo referencia al próximo nacimiento de sus hijos, de los mellizos. Ahora sí, sigue recibiendo los abrazos, los cánticos de los militantes. El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tras 70 días de detención en el penal de Ezeiza. Y luego de conocer... A ver si sigue hablando. También decir que para pasar estos días tan duros fue muy importante la convivencia, el acompañamiento con muchos compañeros que han estado detenidos tanto en el pabellón A, B, C y D de Ezeiza. Algunos de los exfuncionarios. Muchos compañeros. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ha sido muy importante el acompañamiento. Pero la verdad que lo que más quiero es agradecerle a Mónica todo el acompañamiento en estos días. ¿Cristina nos llamó, Amado? ¿Cristina nos llamó, Amado? Amado, Gustavo, las palabras de Boudou para con su actual pareja, la mamá de sus hijos, sigue recibiendo los abrazos. Ahí lo vemos a Artemio López y otros militantes que han llegado hasta aquí para abrazar y tener contacto directo con el ex ministro de Economía, el ex vicepresidente de la Nación, ahora sí, más relajado, disfrutando de este momento, de esta recuperación de la libertad tras 70 días en prisión, allí en el penal de Ezeiza. Paró la camioneta de su abogado personal, Eduardo Durañona, decidió, primera instancia bajó la ventanilla, luego bajó para hablar con todos los medios y podemos tener en vivo las palabras, sus sensaciones tras esta decisión de la Cámara Federal porteña de brindarle la excarcelación, o sea, ratificar el procesamiento dictado en su momento por el juez federal Ariel Lijo, pero no convalidar ni la prisión domiciliaria, ni tampoco la tobillera electrónica. Por eso el ex vicepresidente de la Nación recupera la libertad. Recordemos que esta decisión de la Cámara Federal porteña fue para las dos causas, tanto la de investigar el supuesto lavado de dinero como la de los papeles truchos. En ambas la Cámara se ha expedido en el mismo sentido. A ver, ahora sí,
se está parando para los reporteros fotográficos. Una importante cobertura periodística había desde muy temprano aquí, tanto en el penal de Ezeiza como en esta dependencia de General Paz y Madariaga de la Policía Federal Argentina, donde terminó recuperando la libertad luego de la revisación médica correspondiente, luego de todos los papeles de rigor y de rutina que se tienen que llevar a cabo en esta instancia. Ahora sí, agradece a los militantes y va a empezar a volver, se va a acercar hacia la camioneta. Amado, tenés que venir para este lado. La camioneta de su abogado defensor, Eduardo Durañona. Ahí sí, de esta manera entonces, el ex vicepresidente de la Nación vuelve hacia la camioneta de su abogado defensor, luego de saludar a todos los militantes, agradeciendo allí los abrazos, los saludos, los cánticos. Y la decisión entonces de subir a la camioneta, ya lo espera allí su abogado, se sigue sacando fotos con militantes, sigue agradeciendo Cisco, a este grupo de vecinos y Francisco. y militantes. Sí, Gustavo. A ver si lo podés poner con nosotros en vivo, por favor. A ver si podemos, a ver si tenemos un retorno humano para poder acercarle al vicepresidente. Es complicado, imagínate, estamos en plena calle, Gustavo, muchos medios, muchas cámaras, muchos cables y reporteros fotográficos. A ver si lo podemos acercar. ¿Lo estamos, no es? Bravo, amado. A ver. No, ahí vuelve. A ver. ¡Fuerza a todos! Ahí está, fuerza a todos. El último mensaje de Amado Boudou a los militantes que han venido hasta aquí para tener contacto directo con el ex ministro de Economía. A ver. A ver. Por todos. Muchas gracias. Así se retira entonces Gerardo Amado Boudou después de formular declaraciones. Bueno, ahora sí, ahora subió la ventanilla, ya está en el asiento de acompañante, ya se va a retirar de esta sede de General Paz y Madariaga, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde ya ha recuperado la libertad Amado Boudou. De esta manera entonces abandona este lugar a bordo de la camioneta de su abogado defensor, Eduardo Durañona, tras haber salido del penal de la cárcel de Ezeiza. Bueno, muchas gracias, Francisco Urrutia. Allí en vivo, en directo, la realidad al instante. Allí se vaya en libertad, ¿eh? Esto hay que decirlo, queda en libertad después. Esto también hay que remarcarlo, conviene en estos momentos de tanta irracionalidad en esta Argentina, de tanto odio y búsqueda de revanchismo por parte del poder de turno, de una justicia que lamentablemente está incumpliendo con lo mínimo, que está violando procesos. Usted fíjese, en el caso de Boudou, como en el de otros tantos, el juez federal Ariel Lijo ni siquiera lo había llamado a declaración indagatoria, que cuando se ve apretado por el gobierno nacional por una causa anexa, el momento en que se estaba debatiendo la destitución del juez Freiler y salía que un hermano de él había hipotéticamente tenido relación y estaba en problemas, y también empezaron a apurar al juez Lijo con una auditoría que le había formulado una ONG, donde lo cuestionaban por la lentitud. Frente a todo eso, ¿cuál fue la reacción del juez Lijo? Meterlo preso del día para la noche a Boudou, de exponerlo, de humillarlo, con el aval de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de montar todo un operativo que ayer, bien lo marcaba el doctor Eduardo Barcesat, por la presencia, vale la pena también, de remarcar el doctor Pozuelo Argerich. Bueno, el doctor Pozuelo Argerich, que puso las cosas en su lugar. Yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo. Alguien tiene que poner racionalidad frente a la irracionalidad que tiene la justicia argentina. Si no lo hacen los elementos superiores, alguien, bueno, en este caso un camarista, puso racionalidad, dijo, fue arbitrario, no apegado a derecho, sin elementos procesales,
sin causa justificada. Bueno, la verdad, una vergüenza. Bien cabría, Gustavo, una analogía con el caso del memorándum de Irán. Se despejó el tema de la traición a la nación, pero revocando nada más, no anulando como está haciendo acá este voto por el cual recupera su libertad Amado Boudou. Pero la otra parte, la del encubrimiento agravado, ¿cómo puede eso existir en derecho cuando se trata de un acto jurídico inexistente, el memorándum con Irán? Porque el Parlamento iraní no lo ratificó y la justicia argentina declaró la inconstitucionalidad, que es la nulidad en el grado más absoluto, que significa volver al momento previo al de la producción del acto. ¿Cómo eso va a posibilitar un encubrimiento? Esto es del ABC del derecho. El doctor se refiere, Sí. el doctor se refiere porque traición a la patria fue sacado por la Cámara. Traición a la nación. Traición a la patria y quedó encubrimiento y asociación ilícita. Sí, porque hay dos figuras constitucionales, traición a la patria y traición a la nación. Bueno, la que tiene figura penal es traición a la nación. Entonces, ahora hay que transitar. Nos han concedido, esto fue del día de ayer, nos han concedido la vía del recurso casatorio para llegar a la Cámara de Casación Federal a fin de que revise el fallo de la Sala 2. Claro. Ahora, bueno, ¿quién quiere hacer una apuesta sobre el resultado? Es temible, porque es la misma sala que va a intervenir, que dijo que hay que investigar el delito, que hay que investigar el posible delito, de modo que no son de buenos augurios. En realidad, buena parte de las razones por las cuales muchos que quizás tengan que dar respuesta frente a la justicia, está claro, pero que se cumplan con los procesos. Presos, en realidad es por razones que implicarían que tendría que estar preso hasta el presidente de la Nación. La idea de la prisión preventiva, del modo en que se está manejando, es una cuestión que prácticamente no quedaría prácticamente nadie libre. Porque eso es Bueno, importante. pero fíjese, Y esto tiene que ver con un poder fijémonos judicial con el cuyo tema. nivel de Acá hay- degradación pero es fijémonos, absoluto. ya que usted dice eso, hay un caso clarito. El ministro de Agroindustria, Luis Echeverri, Sí, claro, claramente. está denunciado, tiene que ir a una declaración negatoria. No por- quedaría prácticamente pero funcionario él sin sí, que tuviese un que ministro estar preso. tiene poder, él sí que puede presionar a la justicia, Exactamente. cambiar. Digo, Ahora, Echeverri debería estar siguiendo estos Ahora, cánones esto es el preso. resultado de un poder judicial que no existe. El grado de degradación por penetración del poder político, del poder económico, de los servicios de inteligencia y demás, es tal que la justicia ha desaparecido. Claro. Por lo tanto, no hay causa objetiva de nada. Bueno, Todo les agradezco a los tres. relativo. Gracias, Carlos, gracias, Claudio, gracias, doctor Barcesat. Vamos a repasar lo que decía recién al recuperar su libertad. Obviamente, sigue el proceso, que se lo investigue todo lo que tenga que ser investigado por el presunto enriquecimiento ilícito a Boudou, pero que se cumplan las normas procesales, que la justicia sea justicia en serio y no la utilización política que estamos viendo en todo este último tiempo, muchas veces para tapar algún desmanejo del gobierno o algo que al gobierno no le sale bien y que han utilizado meter preso a personas y a los jueces adictos para acometer estas cosas que después la propia justicia limpia. Esto decía Boudou recién. ¿Va a comprar declaraciones? Boudou, ¿qué tiene para decir después de permanecer 70 Primero días? que nada quiero no quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o que son perseguidos. Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Me parece que el Poder Judicial está haciendo abuso y por eso no es por mí que hoy he logrado mi libertad, sino es por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos y esto es una situación grave. ¿Cómo han sido estos Y 70 días? me decían, pero Cuando usted estaba en el poder, no hizo lo mismo. mire, yo lo que le digo, un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó en estos días me hacía referencia a que esto pasó otras veces en la Argentina, que no hay desde 1810 12 años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular, y bueno, y lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto. Por eso yo digo que he pasado estos días con mucha tranquilidad, con mucha fe, muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y eso te da mucha fortaleza. Pero no quiero dejar este momento sin mandarle un enorme abrazo a todas las compañeras
y compañeros que se acercaron, que mandaron saludos, que mandaron la palabra. Es muy duro perder la libertad, y es muy duro para todos los familiares, todas las personas que se acercan a acompañar en ese momento. Es muy duro, son condiciones muy duras, y nosotros estuvimos en un penal de máxima seguridad, sin ningún privilegio. De todas maneras, quiero mandar también un mensaje al profesionalismo del sistema penitenciario federal. No nos trataron con simpatía, lógicamente, pero también fue siempre un trato respetuoso que tenía que ver con toda la situación. Así que mira, acá no importa la responsabilidad, y ni siquiera importan mis 70 días, importa lo que está en juego para el país. Eso es lo que realmente importa, y me parece que en estos días también estuvo presa la ley de movilidad. El cambio de la ley de movilidad justo coincidió con estos momentos. Me parece que también quedó presa la ley de movilidad de los jubilados. Pero si me permiten, hoy quiero volver a mi casa. Quiero volver a mi casa porque quiero ver a mi mujer, que fue realmente muy importante. Gracias. Que fue una compañía muy importante, y quiero ver cómo están León y Simón, que han ido engordando todos estos días, así que si me permiten vamos a seguir hablando después. Gracias, Amado. Regresa a la política. Yo nunca me fui, no puedes regresar a donde no te fuiste. ¿Se va a reunir con Cristina Fernández? ¿Se va a reunir con Cristina Fernández?